hay más medidas respecto de los pesos que de los propios Caputo dólares. dijo de nuevo, pesos y dólares. Yo no puedo ir a solamente de depositar dólares. en mi cuenta hasta cuántos millones de pesos, personas físicas, ¿no? Tenías 30 millones y 50 millones, si no me equivoco, ¿no? 30 millones personas jurídicas y 50 millones personas humanas. Claro. Era 1 millón. Claro. Era 1 millón, ahora pasa a 50 Y millones. está favoreciendo mucho más al individuo que a la empresa, Y eso, ¿no es cierto? mi Sí, pregunta claro. es la siguiente: si yo ingreso ese monto, ¿no? Que era de 1 millón de pesos y ahora pasa a 50 millones de pesos para la persona humana, digamos, ¿lo puedo dolarizar en el home banking? Sí, claro. O sea que eso inmediatamente se puede transformar en un ahorro en dólares. Fausto... Bueno, a ver, hay un punto importante. ¿Por qué uno lo piensa más en dólares? Porque lo más probable es que la gente tuviera dólares en la casa, no pesos. Claro. Entonces, lo que te dice esto... Pero yo voy a dar un ejemplo para que se entienda. Para mí, estas medidas me parecen interesantísimas. Lo más impresionante en cuanto a cambio, que es lo que decía César recién. Sí, yo creo que son cambia las la más revolucionarias desde lo que dijo el doctor Lichting desde el 92 de Carlos Menem. Claro, es revolucionaria desde el punto de vista de que libera a la intimidad del contribuyente. Yo lo que siempre dije, si el derecho fiscal fuera derecho penal, nos acusan todos de violar los derechos humanos y tenemos todos en canas. Porque era así. Sí, claro. O sea, sí, estaba desnudo, completamente desnudo. No solamente desnudo, tenías que... Tenías una autopsia, digamos, más grave eras todavía. culpable antes de ser inocente, Sí. ¿viste? Y te trataban todos como si fuéramos narcotraficantes. ¿Cuántos eran los límites para el supermercado? ¿Cuánta evasión puede haber en la compra de supermercado? Cero, el Sí, supermercado. pero por una compra de 250 mil yo no pesos sé, ya te investigaban. ¿pero era por ridículo. evasión o era para entrecruzar datos? No, para ver si era lícito para- lo que estabas comprando vos. Eran radares muy pequeños para que el fisco tenga una cantidad impresionante de información que no el servía para resultado nada. no le sirvió. Porque también yo ayer escuchaba algo interesante, que era esto de por qué se hizo una diferenciación bastante grande entre personas físicas y las personas jurídicas o las empresas, porque hasta ahora, como dice Litvin, de manera inútil, iban sobre las personas, sobre los que pequeños contribuyentes, digamos, y no sobre los que realmente mueven más dinero. Sí, Exacto. cambia la estrategia de Arca. En lugar de tirar al voleo, va a ser francotirador con los 11.000 quits más importantes. Claro. Entonces pone foco más en las Y empresas. que es más, se supone que es más eficiente Claro. Son para más del recaudar. 80% de la recaudación. Y libera, claro, el 70% de la recaudación, fue dicho ayer, Escuchá, representa 11.000 quits. No se 11.000 puede quits creer. de empresas representan el 11.000 70% quits de lo que representan recauda el Argentina. 70% de la Claro, la Yo doy un recaudación. ejemplo que para Sí. mí es interesante para entender cuál es el punto. Ponele que mucha gente durante el cepo compró dólares y lo tiene acomollado acá. Ahora quería usar ese dólar para comprar una moto, para irse a un viaje a Brasil. Bueno, vos fijate, pero esto es un ejemplo interesante. Vos querés irte a viaje a Brasil con los dólares que juntaste en las vacaciones, Sí. porque siempre quisiste ir a Brasil, los juntaste. No los podías usar para pagar. No. Porque la empresa que te vendía los pasajes te decía, no, así en efectivo, 2.000, 3.000 dólares no te lo puedo comprar, lo que fuera. No te lo puedo tomar. Pues sí, bueno, entonces no se usaban, sí se usaban. Ya alguien había encontrado un mecanismo para evadir, o sea que en realidad no servía para nada, solamente para complicar. Y la gente, esa gente que juntó dólares, juntó 2.000, 3.000 dólares, no es narcotraficante. Y además, nada. perdón, fomentó, que es un clásico, más regulaciones, más corrupción. Sí, claro. O sea, obligaba y promovía a corromper y a corromperse. Débora, eso fue el cepo. O sea, cuando empieza el cepo, que yo di la fecha, 28 de octubre del 2011, cuando empieza el cepo, a vos la AFIP te empezó a controlar todo porque controlaba si podías comprar o no podías comprar dólares. Sí. Y a partir de allí De empezó... una manera arbitraria, porque había gente que tenía capacidad económica, Claro. y que decía no tiene capacidad económica. Y no te dejaba comprar. Y no te dejaba comprar. Sí, ahora lo quiero sumar también a Pablo Fernández Blanco, y cuando lo tengas, Gustavo, la nota de La Nación también, que y la potestad para cambiar la percepción del 30% de quienes Solo de la desde tarjeta, Arca. de Arca. Una simple resolución de Arca. Bueno, lo que pasa es que ahí tiene un problema, y te lo traslado también, Fausto, que es el tema de la salida de dólares por el turismo, ¿no? Salen igual. A ver. Sí, salen igual, pero viste que a veces usan o los dólares que ya tienen, los depositas en tu tarjeta de débito para... Sí, pero lo compraste, pero por ahí lo depositaste, pero lo compraste en el momento. Sí, Hoy puedes también, comprar los dólares. Va a haber que entonces, acostumbrarse, ¿no? A ver, en realidad, la única razón por la cual se mantuvo para mí el dólar esta percepción de Arca por un tiempo es para estabilizar la salida de dólares y ir acomodando para que todo converja a cierto equilibrio.
Pero la verdad es que ya tiene poco sentido. Nadie va a decidir hoy un viaje por si tenés la percepción esa o no. En general, vos decidís el viaje y si necesitas los dólares, comprarás dólares previamente, lo depositas en dólares y usas de débito. Ahora, ahí repregunto, Pablo, entonces, para que esto se efectivice, que todavía dijo el ministro, falta alguna instrumentación o adecuación financiera para las cuotas en dólares, ¿habría que anunciar que se terminan las percepciones del dólar famoso turista? ¿Podría ser un anuncio de las próximas horas? Podría ser eso, o también Débora podría decir, bueno, el dólar turista es para los pagos fuera del país, para los pagos dentro del país no corre, claro. Es otra cosa distinta, ¿no? Porque, a ver, sin contrariar a Fausto, que tiene muy buena información siempre también, pero al menos hasta donde yo entendía, el espíritu del cobro del 30% adicional es porque de alguna manera, y estaba en el espíritu hasta donde yo sabía de este equipo económico, hablo de el ministro Luis Caputo y también el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, bueno, no es lo mismo el que trabaja y produce en la Argentina que el que viaja afuera, porque todos los argentinos se convierten en importadores temporales de algo cada vez que viajan, ¿no? El gobierno está tratando por distintos mecanismos de terminar con eso. Te doy un ejemplo, Débora. Te tendría que salir un poco más parecido comprar un teléfono de alta tecnología en la Argentina que en otro lugar del mundo después de la baja aranceles. Apenas un ejemplo. Pero el espíritu era, no es lo mismo gastar afuera que gastar acá. Ahora, si vos estás yendo a un modelo donde sos amigo del dólar, el dólar te beneficia, convivimos con el dólar, hay competencia de monedas y yo confío en mi propia moneda, que es el peso, eso tendría que caer en definitiva. Claro. Antes de despedirte, les quiero compartir a todos un corte de Caputo porque volvió hoy a hacer algunas precisiones respecto del tema de los celulares. Aires acondicionados, ¿qué nivel de reducción de precios se espera para los consumidores? ¿Han hecho algún estudio? Sí, estamos viendo ya, incluso vi algunos comerciantes anunciando bajas del 25%. Así que bueno, eso es bastante auspicioso, no solo porque por los ejemplos que vos recién mencionaste, sino porque estamos viendo que hay bajas nominales en varios otros. También se anunció una baja en el aluminio de más del 25%. Como digo, van a bajar los autos. La indumentaria va a bajar fuertemente. Va a empezar dentro de ya pocos meses, unos 3-4 meses, va a empezar a entrar competencia y digamos... Es algo medio único en Argentina que vos empieces a ver precios en pesos a la baja, pero la realidad es que está pasando y va a seguir pasando, que se viene otra Argentina y hay que amoldarse a eso. Bueno, acá yo, no sé, les traslado, ¿es voluntarista o es realista? 25% bueno, en celulares realidad, parece un montón. No, en realidad han bajado algunos, yo te diría entre el 15 y el 20, 25 me parece mucho, pero han bajado. Y lo que vos tenés que tener en cuenta acá, que es un poco lo que dijo también el presidente Milei, es que en la Argentina tenías muchos, lo que se llama precios adelantados. Sí. Frente a dólar, que... Todo el mundo dice un dólar atrasado. En cambio, el gobierno te dice, no, en realidad son más precios adelantados que van a bajar probablemente en el futuro frente a un dólar que se va a quedar parece fijo. Ciencia ficción en la Argentina. Lo quiero dejar cerrar a Pablo porque tiene mucho trabajo ahí en la redacción y seguimos conversando nosotros. Cerrá vos, Pablo. Igual siempre es un placer, Débora, hablar con vos. Bueno, lo que dice el ministro Caputo es efectivamente así. Aluar, que es la única empresa de aluminio de la Argentina, anunció que bajaba directamente los precios y la expectativa del gobierno, atención con esto, parece otro país, pero la expectativa de Casa Rosada y del equipo económico es que efectivamente haya no solo una desinflación, sino una baja en el nivel de precios de determinados productos, ¿no? Uno es el aluminio, otro es la tecnología, a propósito de las últimas medidas que estuvieron tomando. Después se abre otro capítulo, qué pasa con el empleo, qué pasa con la actividad económica. Pero en términos de precios, es así. Para te doy un dato, nosotros en la segunda... Gracias, Pablo, te despido y ya te escucho, Fausto, gracias. En la segunda semana de mayo medimos desinflación, deflación, perdón. En la segunda semana de mayo. 0,1 de caída en los precios. Menos 0,1. Menos 0,1. ¿Y eso qué nos augura para la inflación que conoceremos en junio? Yo creo que hacer un pronóstico? Mira, creo que va a estar por debajo del 2%, o sea, vamos a estar rompiendo ya la barrera del 2%. Bueno, y la verdad es que los números vienen súper bien. La primera semana ya había sido la más baja del año, la primera semana más baja del año, lo cual es importantísimo porque la primera semana en general es la mitad o más de la mitad de la inflación del mes. Ahora tengo unas cuantas preguntas para Litvin de las medidas porque quiero que me expliques, Carlos, y por supuesto preguntarle a César por esto del tapón fiscal en un segundito. Pero antes, Jan, recién mostraba yo
se invierte la carga de la prueba. No, eso es fundamental. Que es la clave, porque hasta ahora el contribuyente y cuanto más contribuías, cuanto más en blanco estaba, más sospechoso era. No, pero aparte, la incomodidad de cada uno de ustedes, de nosotros, cuando hacíamos cualquier transacción bancaria menor, claro, de tener que recibir del banco todo tipo de interrogatorios, pero como consecuencia de que eran normativas del Banco Central, no es que el banco al que vos vayas, o de ARCA o de además, nosotros decimos eso es cazar en el zoológico. Claro, totalmente. Pero hay un punto, Débora, que sí que me querés para cerrar esto, es que es muy probable que con este nuevo régimen simplificado de ganancias haya mucha gente que se pase del monotributo a ganancias, después le podemos preguntar al doctor, y también que entre al sistema, como dijo Fausto, porque esto a lo mejor te hace que más gente empiece a tributar. Bueno, ahora O sea, salga del mercado negro. Eso del monotributo ahora lo quiero retomar, pero yo estaba pensando, por lo que dijo recién Litvin, que coincido 100%, que hay que darle una normativa jurídica, hay que ir al Congreso, hay que buscar un marco legal para darle seguridad a la gente, pero yo también pienso en la historia argentina. Tuvimos la ley de intangibilidad de los depósitos, y después con la ley de intangibilidad de los depósitos vino el corralito y el corralón. ¿Viste el blanqueo de Macri? O sea, y te pusieron un impuesto. Ahí yo creo entender de todo lo que se viene es que va a haber una reducción del cómputo de la prescripción. Traducido al castellano, ARCA va a tener menos tiempo para investigar, porque justamente la pregunta que hacíamos es ¿qué pasa si cambia el gobierno? Claro. Y todo lo que estaba en el canuto y lo exterioricé para cambiar de auto, para comprarme un inmueble, viene el otro gobierno, me dice a ver dónde está la justificación de ese dinero. Sí, entonces, ahora, acá lo que les quiero preguntar es si el blanqueo, el más generoso de la historia, que fue el actual, ¿no? Hasta $100.000 tasa cero, el que no entró, y se presupone, por los números que el gobierno difundió, oficiales de organismos, que hay una enorme cantidad, 200, 250.000, 300.000 millones de dólares todavía. ¿Por qué ese que no entró consumiría? ¿O por qué no entró en todo caso a su criterio? ¿Por qué no lo hizo? Porque a lo mejor es gente que no tiene acceso tan fácil a decir, bueno, abre una cuenta cera. ¿Y qué es la cuenta cera? ¿Por qué? En parte creo que hay algo de eso. Hay gente que no lo quiere hacer. A veces por ahí los montos eran, en algunos casos, muy chicos como para hacerlo. Pensá que por ahí hay gente que tiene $5.000. Por $5.000 meterse en una cuenta, ni gastarse en averiguar. Si yo lo pensaba, me daba hasta vergüenza decirlo, porque hoy justamente los jubilados son el sector más postergado y desfavorecido de las medidas de este gobierno. Pero realmente, cuando vos hablás o censás a los jubilados, los que conocen te dicen, miren, la canasta del jubilado muy pocas veces tiene alquiler, porque son personas que muchos años atrás lograron comprarse una propiedad y quizá lograron tener cierta capacidad de ahorro. Uno piensa, a la luz de lo que pasa hoy, seguramente ya se lo comieron el ahorro, porque los jubilados quedaron muy desfavorecidos. Pero quizá en algunos sectores todavía hay algún resguardo, y abrir una cuenta cera, ir al banco, sonaba un poco sofisticado. Pero muy jóvenes también. Chicos de 25, proponen chicos profesionales de 25, 26, 27 años, que por ahí juntaron, no son montos por ahí de $20.000, ni siquiera, mucho más chiquitos. Bueno, que lo fueron juntando. ¿Dónde que no van a entrar a hacer? A su criterio, porque el que no entró en ese blanqueo tan generoso ahora... Depende de la psicología de cada contribuyente, es importante, y la sociología argentina, ¿no? Pero yo creo que una parte de la explicación está en que no quieren meterse en todas las incomodidades de entrar en el sistema y justificar el origen y justificar esto y después pagar impuestos. Entonces me parece que no querían tener todas las incomodidades que representa estar legal. ¿sí? Okay, y con esto se está destruyendo muchas de esas incomodidades. Claro. Litvin, gracias. Ha sido un gusto tenerlo. César Litvin, como tributarista, y también, si quería cerrar con algo, Fausto, decilo, sí. No, yo lo único que quiero decir es que para mí este tipo de cosas es esas, son importantísimos, liberar a la gente, sobre todo, porque creo que va a impactar en más gente de bajos recursos o de pocos ahorros que en la gente de altos recursos. El de altísimos recursos o entra en los blanqueos importantes, o ahí los tenés, ¿no? A Castillo y de todos, que con las normativas vigentes tenían flotas de autos de alta gama y tantas cosas que hemos visto de cómo evadían. Tienen sus propias concesionarias de autos, aras para evadir impuestos con caballos, con obras de arte, bueno, en fin. Es que a ver, nunca en Argentina creo que se agarró un cartel narcotraficante por las operaciones bancarias. Exactamente. Siempre me pareció algún crimen y después de ahí, por ahí llegas, pero no al revés. Gracias, Fausto. No, de nada. Un gusto. Bueno, no queríamos dejar pasar esta información porque acaba de